Bueno, pues ya se está grabando. Entonces vamos a empezar con la clase. La clase pasada estuvimos viendo, bueno, las dos clases pasadas estuvimos viendo el teorema de categoría de Ver, ¿no? Y unas aplicaciones. Y bueno, si recuerdan, al final les di esta definición. Bueno, la voy a recordar nada más porque pues nos va a servir ahorita y como que no lo usamos para nada antes, entonces la quiero recordar, ¿no? Un espacio topológico es de ver si cada colección numerable de abiertos densos tiene intersección densa, ¿no? Entonces, si tienes, pues sí, justamente una colección numerable de abiertos y cada abierto es denso, entonces su intersección es un G delta que es denso todavía, ¿no? Entonces, recuerden, entonces lo que dijimos es que, o lo que les dije es que de alguna forma los G delta densos son grandes, ¿no? Pues por ejemplo, la intersección de dos G deltas que son densos también es un G delta que es denso. ¿Por qué? Pues porque si tienen cada G delta denso es una intersección numerable de abiertos densos, ¿no? Entonces tienen una intersección numerable de abiertos densos y otra intersección numerable de abiertos densos. Y si intersectan ambas, tienen una colección numerable de abiertos densos y su intersección tiene que ser pues densa también, ¿no? Entonces, en ese sentido, dos abiertos densos, dos G deltas densos, son grandes, ¿no? Ahora, noción contraria es la de densos en ninguna parte, ¿no? Que era, bueno, un conjunto era denso en ninguna parte. Si tienes dado un abierto, puedes encontrar otro abierto más chico que evade al conjunto, ¿no? Entonces, recuerden que dijimos que el teorema de categoría de Ver también se puede escribir de esa forma, ¿no? La unión numerable de cerrados densos en ninguna parte, de una cantidad numerable de cerrados densos en ninguna parte tiene complemento denso, ¿no? Sí. Eh, bueno, y hago la observación aquí que si A es un denso en ninguna parte, en un espacio topológico, entonces la cerradura es un denso en ninguna parte también, ¿no? Eso, bueno, es una cuentita que se tiene que hacer, ¿no? Pero básicamente lo que quiere decir es que uno puede considerar densos en ninguna parte en general, ¿no? No tienen que ser cerrados. Bueno, y entonces ahora lo que quiero hacer es, eh, pues básicamente continuar con esta clasificación, ¿no? Bueno, ahora sin mencionar esta clasificación, no estoy diciendo que bueno, en los completamente metrizables, ¿no? Los abiertos densos, los G delta densos son grandes y los densos en ninguna parte son pequeños, ¿no? Y entonces, bueno, voy a decirlo de una manera más precisa, ¿no? Y entonces, primero sea X, ahí, como lo estoy usando, está conectada a mi tablet sin cable. Ay, se siente rara, mejor voy a intentar conectarla, porque creo que sí, no puedo escribir tan bien. Bueno, además creo que no puedo escribir también de cualquier manera. X es un espacio topológico, ¿no? Y a un subconjunto de X, ¿no? Y entonces voy a decir tres tipos de propiedades que puede tener A, ¿no? Entonces, A es magro. Sí. Ahora, magro también se le dice, o se le decía de la primera, bueno, lo voy a escribir con palabras, primera categoría, si existe una colección N, o sea, una colección numerable de densos en ninguna parte, tal que A es la unión de esa colección numerable. Bueno, y fíjense, estoy diciendo una colección de densos en ninguna parte, no tienen que ser cerrados, ¿no? Simplemente son densos en ninguna parte. Y esos son los conjuntos de la primera categoría, ¿sí? Pero ahora, bueno, magros, ¿no?
A es comagro. Ahora, ese es el término que subrayo, es el que me gusta a mí, ¿no? Pero también en algunos lugares le dicen, en algunas áreas le dicen residual. Creo que gente de sistemas dinámicos le dice residual, ¿no? Sí, X menos A es magro. O sea, si el complemento es magro. Y C, A es no magro. Ahora, no magro, ¿cómo se? Bueno, ¿cuál va a ser el término entre paréntesis que voy a poner? Este es el que se llama segunda categoría. Segunda categoría, ¿sí? Si A, bueno, esta es una trivialidad, si A no es magro. Bueno, pero lo escribo para que, porque pues está el término de segunda categoría, ¿no? Y también cuando diga no magro, pues, o sea, es algo importante, ¿no? Aunque sea algo trivial. Ahora, los términos entre paréntesis, primera categoría, segunda categoría, bueno, de ahí viene el nombre de teorema de categoría de ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que los conjuntos de primera categoría son como chicos, ¿no? O delgados, en este caso magros, ¿no? Magros es como la carne magra es la que no tiene grasa, entonces es como la carne delgada, ¿sí? Entonces, la primera categoría eran los conjuntos que pueden ser escritos como unión numerable de conjuntos pequeños, ¿no? De conjuntos, eh, ¿cómo se llama? Densos en ninguna parte, ¿sí? Los de segunda categoría son los que no se pueden escribir así, ¿no? Y pues ahora simplemente se les dice no magros. Bueno, y entonces esos nombres de primera categoría, segunda categoría se usaban mucho. Yo digo que ahora ya no se usan tanto, ¿no? Eh, Ahora más bien es magro y no magro, ¿no? Como se dice. Ahora, esto de comagro, a mí me gusta más el término comagro porque es el complemento de un magro, ¿no? Este, pues sí, ¿no? O sea, bueno, hasta esa es la definición, ¿no? Ahora, residual no me gusta a mí mucho porque a mí residual a mí me suena como que es algo chico, ¿no? Y de hecho los comagros en general no van a ser chicos, ¿no? Entonces a mí no me gusta el término residual, yo le digo comagro. Bueno, y entonces observación inmediata de estas definiciones. Van a ser casi puras observaciones de esto que vamos a hacer. En un espacio de ver, y entonces pongo entre paréntesis por ejemplo, en un completamente metrizable, metrizable, ¿no? A ver cómo lo digo aquí, cualquier conjunto comagro no es magro, ¿sí? Sí, lo que pasa es que, fíjense, si ustedes tienen un espacio de ver, ¿no? Y tienen un conjunto magro, ¿no? A ver, entonces, pues, tal vez escribir algo, ¿verdad? Si X es de ver, para todo n en los naturales, bueno, mejor lo pongo como demostración, ¿no? De hecho, porque demostración. Bueno, tal vez no como observación, ¿verdad? Más bien como... Es que tengo una observación en corolario aquí, pero más bien este es corolario, ¿no?
Corolario del teorema de categoría de Ver. Entonces vamos a probarlo. Un espacio de Ver, cualquier conjunto comagro no es magro, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace esto? Si X es de Ver, y tienen que para cada n en omega toman un a n conjunto de X denso en ninguna parte y ya tomen la unión de los ANs, ¿no? Fíjense en eso. ¿No? Entonces, yo digo que el complemento también es, o sea, ese es un conjunto magro, pues Y, que es el complemento, es comagro, ¿no? Bueno, y entonces, ese es un conjunto comagro. Lo que quiero decir es que este conjunto comagro no es magro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si Y fuera magro, pues existiría una colección, le voy a poner B, N, N en omega, de conjuntos densos en ninguna parte, ¿no? Tales que Y es la unión de los BNs con N en omega. Pero pues si Y es la unión de una cantidad numerable de densos en ninguna parte, y el complemento de Y también, pues entonces pues todo el espacio X, pues también es una unión, ¿no? Nada más es la unión de los primeros con los segundos, ¿no? Y esto contradice el teorema de categoría de... Bueno, esto contradice el hecho de que es deber, ¿no? Esto contradice que X es deber. Uh-huh. Ahora, bueno, a lo mejor hay que decir un poco más de por qué contradice que es deber, ¿no? Porque el teorema, bueno, deber significa que, a ver, ¿cómo puse la definición de deber? Cualquier colección de vectores densos tiene intersección densa, ¿no? Entonces, aquí, pues si le ponen, bueno, así como estaba así como está ahorita, así como está, como se ve ahorita, es cierto, y si le pongo cerraduras también es cierto, ¿no? Pues de hecho es más grande si le pongo cerraduras, pero como lo escribí aquí, estoy escribiendo a X como una unión numerable de cerrados densos en ninguna parte, entonces los complementos son abiertos densos, ¿no? Entonces estoy usando básicamente ¿cómo se llama esto? El, la versión dual del teorema de categoría de Ver, ¿no? Bueno, sí, entonces en los espacios de Ver, los comagros son no magros, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no? Y particular para los completamente metrizables y nos interesa para los polacos, ¿no? Bueno, también, bueno, tal vez, le voy a poner a corolario 1, corolario 2. Otra observación que se puede hacer es que eh, en un espacio de Ver, cualquier conjunto comagro es de Ver. ¿Sí? O sea, si tienen un espacio de Ver, o sea, por ejemplo, otra vez un espacio completamente metrizable,
cualquier conjunto que es complemento de una colección numerable de densas en ninguna parte, pues también es un espacio de Ver, ¿no? Bueno, y la demostración de este corolario es exactamente igual a la misma que el corolario, bueno, voy a poner que es la misma que la anterior, ¿no? La del corolario. ¿Por qué? Pues porque otra vez toman un espacio de Ver, toman un comagro, y pues van a tratar de ver que no es de Ver, entonces lo escriben como una colección de cerrados densos en ninguna parte, y es la misma cuentita, ¿no? En realidad. Entonces esa demostración que escribí pues es la misma para los dos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, bueno. ¿Qué más te puedo decir? ¿No? O sea, este resultado es la motivación para pensar en que los conjuntos magros son pequeños, los comagros son grandes, ¿no? Ah, bueno, y tal vez hay que decir, ¿no? Observación. Esto tal vez debía haberlo dicho antes, pero a ver, ¿cómo es? En un espacio de Ver, bueno, en un espacio de Ver, o sea, un espacio completamente metrizable, bueno, por ejemplo, o en particular, en los completamente metrizables, un abierto denso es comagro y no es magro, y no magro, ¿sí? Entonces, como que eso nos hace hacer la distinción, ¿no? Los magros son chicos, los comagros son grandes, ¿no? Bueno, y entonces, pues ya si se están fijando, si se fijan, ya estoy diciendo espacio de Ver en vez de espacio completamente metrizable, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy haciendo? Ahora, la pregunta es, ¿por qué estoy haciendo esta distinción? ¿No? Entonces, pregunta natural. ¿Será que para espacios métricos separables? Bueno, podríamos preguntarnos en general, ¿no? Pero pues recuerden que los que nos interesan más a nosotros son los espacios métricos separables. La pregunta ¿es la noción de espacio de Ver equivalente a espacio polaco? Bueno, a la noción o sea, si ya estoy como que diciendo puras cosas de espacios de Ver, ¿será que los espacios de Ver y solo son equivalentes, ser espacio de Ver es equivalente a ser espacio polaco? La respuesta es que no. De hecho, hay muchos más espacios de Ver que espacios polacos, ¿no? Ahorita, bueno, vamos a ver. Ahorita justo voy a explicarles por qué, ¿no? Pero el punto de esto es que esto de categoría está haciendo, o sea, nosotros, si recuerdan, empezamos con espacios completos, ¿no? Y ya vimos muchas propiedades de los espacios completos, ¿no? Y ahora como que dices, bueno, pues tienes esta noción del teorema de categoría de Ver y entonces ¿será que coincide con espacio polaco? Con espacio completo al menos.
Y pues no, vamos a ver que hay muchos espacios, muchos más espacios completos, muchos más espacios de ver, perdón, que completos. Entonces, CX, entonces voy a la respuesta a la pregunta, ¿no? CX, un polaco sin puntos aislados. Y entonces nada más pongo entre paréntesis ejemplos, ¿no? Pues podría ser el Cantor, podría ser el espacio de ver, pero pues también podrían ser cosas más complicadas, ¿no? Como el cubo de Hilbert, el Rn, bueno, de hecho ya me fui muy complicado, pero el siguiente sería Rn, R a la omega, o sea, todos estos son ejemplos de un espacio así sin puntos aislados, ¿no? Polacos sin puntos aislados. Tómense un G, subconjunto de X, denso, G delta, ¿no? Bueno, pues ya había densos G deltas, de hecho ya conocen varios de estos densos G deltas, ¿no? En particular, ¿no? Por ejemplo, en el Cantor, pues pueden fijarse en las funciones de omega en 2 que no son eventualmente constantes, ¿no? Porque las eventualmente constantes forman un conjunto numerable, ¿no? Pues no sé, en Rn, pues podrían considerarse Q a la n y el complemento de Q a la n es un denso G delta, ¿no? Creo que en la tarea ya vieron de ese tipo de ejemplos. G un denso G delta. Ah, pero tengo que decir una cosa más. Tal que, eso es un poco más difícil, tal que X menos G tiene cardinalidad C. ¿No? C, recuerden que es la cardinalidad de los números reales, el continuo. A lo mejor este es un poco más difícil de conseguir, ¿no? Pero de hecho en su tarea sí vimos ya un ejemplo de eso, ¿no? A ver cómo era. Ah, sí, de hecho aquí en el apunte, en el apunte, les estoy poniendo exactamente qué pueden pensar, ¿no? Por ejemplo, o sea que en lo siguiente, X igual a R2, y de hecho ya traía planeado uno en particular, ¿no? Piensen en XR2 y G igual a el complemento de R, los irracionales, cruz los irracionales, ¿no? ¿Sí? Y para cada Q en los racionales, sea F de Q igual a, bueno, la unión de dos conjuntos, el primero es, esta sería como la línea vertical, perdón, con primera coordenada Q, y la otra sería la línea horizontal con segunda coordenada Q, ¿no? Entonces, G pues es justamente R2 menos la unión de todos estos, ¿no? F de Q con Q en los racionales, ¿no? Y, bueno, y tal vez decir, y esta colección, bueno, de hecho con que tomen uno ya es de cardinalidad C, ¿no? Porque pues justamente eh, cada uno de los FQ es de cardinalidad C porque son dos rectas, ¿no? Entonces, pues sí hay varios de esos, o sea, sí existen polacos sin puntos aislados, con densos G deltas, tales que los complementos tienen cardinalidad C, ¿no? Y ese es un ejemplo, pero pues seguro en todos los demás hay ejemplos, ¿no? Bueno. Y entonces, ya que tienen eso, todavía no les he dicho, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿cómo le pongo a la colección? Le voy a poner A, ¿no? Y voy a llamar a la colección A, son todos los Y subconjunto de X, o sea, todos los subconjuntos de X, tales que G es un subconjunto de Y, ¿no? O sea, todos los conjuntos que están entre
G, el denso G delta, y X, ¿no? Ahora, esto lo pueden pensar, ¿no? Como todas las uniones de G unión S, ¿no? Donde S es un subconjunto del complemento. Ahora, ¿por qué quiero tomar esa colección? Pues cada elemento, a ver, notemos que A tiene cardinalidad C. ¿Por qué tiene cardinalidad C? Pues por esta representación, ¿no? ¿Sí? O sea, la segunda representación que puse, exactamente hay S conjuntos, hay S. Hay C subconjuntos, o más bien, perdón, no C. 2 a la C, ¿verdad? Subconjuntos de X menos G. Entonces no es, no es de cardinalidad C, de hecho lo estoy diciendo mal. La cardinalidad de A es 2 a la C. O sea, es el conjunto potencia de C, ¿no? Sí, lo que pasa es que, o sea, cada elemento de A, así como lo escribí, es G unión otra cosa, ¿no? Y pues esa otra cosa, pues varía, ¿no? Esta otra cosa varía en todos los subconjuntos de X menos G, ¿no? Y si se fijan, lo que dije es que X menos G tiene cardinalidad C, ¿no? Entonces aquí esta cosa tiene la misma cardinalidad que el conjunto potencia de C, ¿no? Entonces por eso estoy diciendo que A tiene cardinalidad 2 a la C, ¿sí? Entonces, cada elemento, ahora la siguiente observación es que cada elemento de A es un espacio de ver. De ver. Ahora, ¿por qué pasa esto? A lo mejor lo que hay que fijarnos es lo siguiente, ¿no? Es que si U, o bueno, tal vez hay que decir, afirmamos, ¿verdad? Tal vez eso sería mejor. Igual todavía vamos a la mitad de la clase. Entonces, ay, ¿qué hice? No hay tanta prisa. Puedo probar esto, ¿no? Entonces, la afirmación es que si Y está en A, entonces Y es de ver, ¿no? Y entonces, ¿cómo ven eso? Pues sean UN con N en omega abiertos, densos en Y, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, estos son abiertos densos en Y, pero son abiertos en Y, ¿no? Entonces entonces, para N en omega existe un Bn abierto en X, ¿no? Con tal que UN es igual a Bn intersección Y, ¿no? O sea, justamente los abiertos de Y son abiertos de X intersección Y, ¿no? Bueno, y ahora como G, la otra cosa que hay que ver es que como G es G delta, eh, existen una colección WN, digamos, de abiertos con G igual a la intersección de todos estos WNs, ¿no? Ahora,
hay que notar que todos los abiertos que acabo de escribir son densos, ¿no? Entonces, para, bueno, pues primero, como UN es denso en Y, esto significa que VN es denso en X para todo, para N, no, eso es para todo N en omega, ¿no? Y también, como G es denso en X, y cada uno de los WNs es un abierto que contiene G, pues entonces WN también es denso en X, ¿no? Y esto también es para todo N en omega, ¿no? Entonces, pues simplemente ya tiene una colección numerable eh, de abiertos densos, ¿no? ¿Cuáles? Los VN y los WNs, ¿no? Entonces, por el teorema de, o sea, recuerden que X es un espacio, que era un espacio, ¿qué? Con polacos sin puntos aislados, ¿no? Entonces, por el teorema de categoría de Ver, en X, pues entonces sabemos que la siguiente intersección es distinta del vacío, ¿no? Ahora, ¿cuál intersección? Pues primero tomen todos los VNs, que son abiertos densos, ¿no? En X, y luego también intersecten todos los WNs, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero en realidad los, a ver, ¿cómo lo digo? Los WNs, la intersección de los WNs es G, ¿no? Entonces esto es, bueno, lo escribo abajo, ¿no? La intersección de todos los VNs con G. Y luego, pues esto lo puedo escribir como la intersección de todos los VNs, intersección G, N en omega. Pero esto es en realidad la intersección de los abiertos originales, ¿no? Que tomamos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que cumplimos, lo que estamos viendo? Pues que Y es de ver, ¿no? Porque cualquier colección de abiertos densos de Y tiene intersección distinta del vacío, ¿no? Y esto prueba la afirmación, ¿no? Recuerden, ¿qué es la afirmación? La afirmación era que cualquier elemento de la clase, de la colección A es un espacio de ver, ¿no? Ahora, acuérdense que esta colección son puros, bueno, esta colección son puros subconjuntos de X, ¿no? Entonces la conclusión es que entonces A es una colección de subconjuntos, de subespacios, o bueno, de subespacios, o de subconjuntos de X, todos de ver, de tamaño 2 a la C, ¿no? Bueno, pues estos son demasiados conjuntos como para que todos sean polacos, ¿no? Y entonces, aquí es donde va lo que puse en la tarea, sin embargo, o sea, esto que voy a decir ahorita es lo que se los dejo de tarea. X tiene exactamente C subconjuntos que son polacos. Obviamente con la topología relativa, ¿no? O sea, si te fijas en esos subconjuntos, topología relativa, ¿no?
Si te fijas en esos subconjuntos con la topología que heredan, son polacos, ¿no? A eso me refiero. Y solamente hay 6 subconjuntos. Bueno, entonces, perdón. Tal vez lo que debo decir no es... Bueno, está bien lo que dije, pero lo voy a decir de otra forma. Que son G deltas. Eso es lo que... Eso es más fácil de probar. Y esto es lo que eso es lo que les dejé de tarea, o que les dejé en la tarea, ¿no? Un espacio separable, metrizable, tiene a lo más C subconjuntos que son G deltas, ¿no? O sea, los pueden contar. Ahí se los dejé en la tarea, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí, tal vez lo que hay que decir es, bueno, recuerden que los subconjuntos, o bueno, los subespacios de un espacio métrico, bueno, polaco, ¿no? X es polaco. Los espacios, un subespacio de X es polaco, sí, solo si es G delta, ¿no? Eso era la caracterización de los polacos que vimos, ¿no? Bueno, de los completamente metrizables, ¿no? Entonces le voy a decir así, entonces X tiene exactamente C subconjuntos. Ahora sí que, ahora, como le había escrito, ¿no? Que son polacos con la topología relativa. Con la topología relativa. Bueno, ya creo que ya es más claro lo que sigue, ¿no? O sea, fíjense, hay 2 a la C subconjuntos que son espacios de Ver. Y hay solamente C que son polacos. Pues hay un montón, ¿no? Que no son espacios, que son de Ver, pero no son polacos. ¿Sí? Esa es la conclusión. Y bueno, eso es lo que decía la observación. Bueno, puse observación, ¿verdad? No, pregunta. Es que era una pregunta, ¿no? Entonces la respuesta era no. A ver, la pregunta era que si espacio de Ver es equivalente a espacio polaco, pues no, ¿verdad? Ya encontramos un montón de espacios de Ver que no son polacos. ¿Sí? Entonces, esta es la primera vez que estamos como que haciendo más grande la clasificación, ¿no? Bueno. Ahora, esto que estoy diciendo es bastante interesante. Ay, ya no sé si se... Creo que no se escribió, ¿verdad? Aquí se podría poner una línea. Ahí está. Esto que estoy haciendo es bastante interesante, ¿no? Ya estamos estudiando más conjuntos, porque como que todo era los polacos, los polacos, los polacos. Ahorita ya estamos haciéndolo un poco más grande, ¿no? Bueno. Ahora, esto de los espacios de Ver nos dan otra aplicación. Entonces, déjenles explico hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, esta otra aplicación. Y entonces, esto es con respecto a la jerarquía de conjuntos, ¿no? Bueno, a ver, lo voy a escribir. Recuerden que en un espacio hay abiertos, esto es un diagramita, ¿no? Hay abiertos y hay cerrados, ¿no? O sea, piensen que en un espacio fijo y están los abiertos y están los cerrados. Ahora, los abiertos no son lo mismo que los cerrados, ¿no? De hecho, en la mayoría de los espacios, bueno, no sé si en decir la mayoría, ¿no? Pero en los más comunes, por ejemplo, los RNs, ¿no? Casi no hay conjuntos que sean abiertos y cerrados al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, en general hay abiertos que no son cerrados y cerrados que no son abiertos, ¿no? Y bueno, voy a poner aquí los abiertos cerrados, ¿no? Que son de los dos, ¿no? Los abiertos cerrados son abiertos y son cerrados, ¿no? Pero en realidad los abiertos y los cerrados son diferentes entre sí, ¿no? Y ahora, los G deltas y los F sigmas. Recuerden que todo abierto es G delta, ¿sí? Pues nada más es una colección de una intersección de una colección numerable de abiertos. ¿Cuál? Pues el mismo abierto, ¿no? Lo toman siempre el mismo abierto. Y los cerrados, pues también son F sigmas, también trivialmente, ¿no? Pero pues ya platicamos que los cerrados también son G deltas, ¿no?
Y los abiertos también son F sigmas, ¿no? Bueno, a lo mejor tengo que decir aquí algo, ¿no? Hacer una aclaración, ¿no? Todo este diagrama es para espacios métricos separables, ¿no? Para otros espacios es diferente, ¿no? Pero para espacios métricos separables se cumple esto, ¿no? Bueno, y entonces la pregunta aquí es si estos serán iguales, ¿no? Sí, pues es lo mismo que estoy diciendo de los abiertos y cerrados, ¿no? Hay conjuntos abiertos que no son cerrados y hay cerrados que no son abiertos. Pero, pues fíjense que todos los abiertos son tanto G delta como F sigma y todos los cerrados son tanto G delta como F sigma. Entonces, pues la pregunta es, ¿habrá conjuntos que son G delta y que no son F sigma y que son F sigma que no son G delta? ¿No? Bueno, pues aquí vamos a ver que sí hay conjuntos, o sea, no son iguales esos dos clases de conjuntos, ¿no? Lo voy a poner como proposición, ¿no? Entonces, CX, un espacio polaco, ¿sí? A, un subconjunto de X, F sigma, F sigma, sí, sí, denso con X menos A denso. ¿Sí? Es un conjunto que es F sigma, que es denso y que su complemento es denso. Entonces, A no es G delta. Dejen pruebo esto así de esta manera abstracta también, tal vez es algo abstracto esto, y ahorita les pongo un ejemplo, ¿no? Y cuando vean el ejemplo van a decir, sí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero déjenlo, lo pruebo así, ¿no? Nada más para tener más suspenso. Entonces, pues esta prueba es casi la misma que hice hace rato, ¿no? Si A fuera G delta, bueno, más bien, como A es F sigma, existe una colección numerable, ¿no? De cerrados, con A es igual a la unión de los ANs, ¿no? ¿Sí? Ahora, como X menos A es denso, pues entonces para todo N obtenemos, o sea, si el complemento de D es denso, entonces el complemento de AN, que es más grande, también va a ser denso, ¿no? Tiene que X menos AN es denso. ¿Sí? Pues si AN es más, aquí en este caso los AN son más chicos que los A, entonces cuando tomas el complemento se voltea, ¿no? La contención, entonces los X menos AN son más grandes, ¿no? Entonces con más razón son densos. ¿Sí? Pero bueno, fíjense, lo que estoy probando, lo que estoy diciendo es que los AN son cerrados con complemento denso. Entonces, AN es cerrado, denso en ninguna parte, para todo N en omega, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Básicamente, este F sigma, pues es o sea, es una unión de cerrados en densos en ninguna parte. Eh, entonces A es magro, ¿no?
O sea, es una unión numerable de densos en ninguna parte. Así que X menos A es comagro. ¿Sí? Bueno. Y tal vez, bueno, y tal vez decir que por el corolario 1, de una vez digo, ¿no? Corolario, a ver, ¿cuál era el corolario? 1. Cualquier, en un espacio de ver, cualquier conjunto comagro, no, es este que está arriba. Cualquier conjunto comagro no es magro o es no magro. Entonces, pues podemos aplicar eso aquí, ¿no? Entonces, X menos A no es magro. O es no magro. Lo voy a decir así, ¿no? Es no magro. Por el corolario 1, ¿no? O sea, es grande en realidad, ¿no? Pues fíjense que ahora si suponemos que A es G delta, ¿no? O sea, queremos probar que A no es G delta, ¿no? Pero entonces si suponemos que A es G delta, entonces X menos A es F sigma, ¿no? Pues simplemente es el complemento, ¿no? Bueno, eso ya vimos, ¿no? Que el complemento de un G delta es F sigma. Y si no, pues revísenlo. Pero bueno, si esto fuera cierto, fíjense, tenemos que X menos A es un F sigma con complemento denso, ¿no? Porque su complemento es A, ¿no? A es denso. Ah, sí, A es denso, ¿no? Tanto A como X menos A son densos. Entonces podríamos aplicando el mismo argumento del párrafo anterior. Llegamos a que X menos A es magro. Pues esta es una contradicción, ¿no? ¿Sí? Lo que quiero decir es que así como probaron que A es una unión de cerrados densos en ninguna parte, pues igual aquí lo que podrían probar es que A, X menos A es una unión numerable de cerrados densos en ninguna parte, ¿no? Pero pues acabamos de decir que no se puede, ¿no? Entonces, bueno, ya le voy a poner que terminamos la prueba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta contradicción, ¿qué implica? Que, pues que A no es G delta, ¿no? ¿Sí? Entonces ya probamos que un F sigma denso con complemento denso no es G delta. Uh-huh. Bueno, ahora, pues la pregunta es, ¿cuáles son esos, no? Pues corolario, Q es F sigma, pero no, o sea, G delta en R. Y R menos Q es G delta, pero no es F sigma en R, ¿no? ¿Por qué? Pues porque noten que lo que pasa es que, ¿qué es lo que está pasando, no? Q es F sigma, R menos Q es G delta, y ambos son densos, ¿no? Entonces podemos aplicar la proposición anterior, podemos aplicar la proposición anterior. Uh-huh. Bueno,
Sí, simplemente la proposición anterior nos hablaba de que cuando tenían un F sigma denso con complemento denso, no puede ser G delta, pues ese F sigma denso con complemento denso es los racionales, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo concreto, ¿no? De hecho, este teorema, este corolario siempre también se dice, se prueba en los cursos de topología, ¿no? Tal vez topología 2, ¿no? Bueno, ok. Sí, tengo que decir tal vez que este ejemplo no es el único ejemplo, ¿no? También hay ejemplos de esto, de F sigma, no G deltas. Pues por ejemplo, en todos los RNs, en el R de la omega y en el DOSA, en el Cantor, en el espacio de Ver, de los irracionales, y pues en el cubo de Hilbert también, ¿no? O sea, en todos lados, en todos los ejemplos, en todos los espacios que les he puesto de ejemplo, pasan estas cosas, ¿no? O sea, hay conjuntos que son F sigmas que no son G deltas, ¿no? A lo mejor en algunos son un poco más difíciles de encontrar, ¿no? Pero en todos se pueden encontrar todos estos conjuntos. Bueno, pues eso ya nos dice que la igualdad que había, bueno, la pregunta que había hecho aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ¿dónde lo dejé? Aquí está, ¿no? Aquí había puesto que si eran iguales, pues no, ¿verdad? La conclusión es que no son iguales. Bueno, voy a borrar el signo de este interrogación. Ya son diferentes estas clases de conjuntos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos en nuestra clasificación de conjuntos. Eso es lo que el objetivo de la teoría descriptiva, ¿no? Como que clasificar los conjuntos. Bueno. Sí, finalmente les quiero dar otro ejemplo, ¿no? Eh, bueno, a ver, voy a regresar a las definiciones, nada más para motivar. Definimos magro, definimos comagro y definimos no magro, ¿no? Y entonces al menos ya lo que dijimos es que todos los comagros son no magros. Pues los magros son lo opuesto, ¿no? Pero por ejemplo, una pregunta podría ser si existe, si no magro implica comagro, ¿no? O sea, que el B y el C sean lo mismo, porque el B implica C, ¿no? Para espacios de ver. Eh, pues bueno, entonces vamos a ver el ejemplo de eso, ¿no? De que no son iguales. Y entonces el ejemplo dice que existe un subconjunto A subconjunto de R no magro que no es comagro. O sea, no son lo mismo, ¿no? Y entonces el A se los voy a escribir, ¿no? Lo que pasa es que pueden tomar, por ejemplo, del lado izquierdo, o sea, en la recta real, ¿no? Del lado izquierdo de menos infinito a cero, tómense a los racionales. Y en la parte positiva de cero a infinito, pues tómense los irracionales, ¿no? Entonces, este conjunto no es magro. ¿Por qué? Pues porque del lado izquierdo, esta parte, esta parte es, o sea, como que la parte positiva del conjunto A es comagro. O sea, esta parte no se puede escribir. O más bien, no es magro. Pues ya simplemente voy a decirlo así. Esta parte no es magro. O sea, la parte de la derecha, digamos, no es un conjunto magro. Pero tampoco es que todo pueda ser comagro, ¿no? Porque como que esta parte de aquí, o sea, esta no es,
Este no es comagro, ¿no? Porque es una colección, es un conjunto, o más bien es magro, de hecho puedo decirlo, ¿no? Es magro. Esta parte es magra. O sea, como que combino de los dos, una parte que sea magra y la otra parte que no sea magra. Y pues ese conjunto, pues no es magro, ¿no? Pero tampoco llega a ser comagro, ¿no? Ahí, bueno, si quieren, revisen bien, ¿no? ¿Por qué? O piensen bien por qué. Pero básicamente la idea es como que combinar de los magros y no magros. Y ya tienes un no magro que no es comagro. Y tal vez un ejemplo más que no había tomado en cuenta, ¿no? Nada más digo este. Eh, todo subconjunto de Q es magro en Q, ¿no? O sea, como que se toma, lo que quiero decir es, tomen como espacio total a los racionales, ¿no? Pues este espacio no cumple el teorema de categoría de Ver, ¿no? Entonces, en ese conjunto Q, pues de hecho es bastante fácil también, ahí revisen por qué. Pues es por ser numerable Q, pero cualquier subconjunto de Q es magro, ¿no? Y entonces hay conjuntos, o sea, hay espacios que no hay división entre primera y segunda categoría de Ver, ¿no? O sea, nada más esa división nada más existe pues en los espacios de Ver, ¿no? Y Q no es un espacio de Ver, ¿no? Bueno, pues al menos terminé lo que quería acabar hoy. Lo que sigue para mañana es definir, o sea, ya estamos como que, ¿cómo se dice? Clasificando los conjuntos. Entonces voy a hacer, mañana voy a definir otra clasificación que es la propiedad de Ver, que no es exactamente lo mismo. Bueno, mañana hablamos bien de eso, ¿no? Yo creo que ya puedo dejar de compartir, de grabar, perdón.